qué gozo ver cómo más mujeres se siguen conectando y que los corazones estén pues dispuestos en esta mañana. Ahora damos el paso a Margarita para que nos pueda dar inicio al taller. Queridas hermanas, buenos días. Todas sean muy bienvenidas a este segundo taller, únicas en el servicio en la iglesia. Recuerden que son 8 talleres con temas diferentes hasta el mes de octubre. Y en el mes de noviembre, Dios mediante, estaremos con nuestra conferencia presencial, si el Señor lo permite. Y bueno, y les cuento que las ecuatorianas somos bastante cálidas y buenas hospedadoras. Así es que yo ya tengo mis huéspedes aquí para esas fechas y como dice la palabra de Dios, sin saberlo hospedamos ángeles. Así es que siempre estamos con ese corazón dispuesto y abierto para recibirlas. Y bueno, tenemos también aquí a nuestro querido equipo que van a ser nuestras presentadoras de este tema. Ellas van a ayudarnos con algunas preguntas que tenemos acerca de la iglesia. Y les presentamos aquí a nuestra querida Paulina Montesinos de Costa Rica. También está aquí nuestra querida Blanqui, que es de Córdoba, Argentina. Y también a nuestra querida Maribí, de Riobamba, Ecuador. Ellas serán quienes responderán algunas preguntas, como les dije, relacionadas con el tema. Gracias a cada una de ustedes, gracias al equipo MAG, gracias por ser tan intencionales y perseverantes en continuar en este ministerio que Dios lo inició, ¿no? Y no sabemos hasta dónde el Señor las lleve, pero gracias por ese servicio. Y empezamos con el tema. Y podemos ver nosotros que en el Antiguo Testamento no encontramos en ningún lado la palabra iglesia, pero todas las profecías apuntan hacia su fundamento, esa piedra angular que desecharon los edificadores, esa roca firme que es el Mesías prometido. Y ya en el Nuevo Testamento lo vemos con claridad, ¿no es cierto? Al Redentor, al Salvador, al novio de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, quisiera preguntarte, Pauli, a ti que estás en Costa Rica, ¿qué es la iglesia? Sus comienzos y qué es la iglesia local. Bienvenida. Hola, muy buenos días, queridas hermanas. Las saludo desde San José, Costa Rica, pero yo sé que hay algunas nuevas que no me conocen. Entonces, soy chilena, misionera aquí en Costa Rica hace 16 años. Así que para mí es un gozo poder compartir con ustedes hoy día la palabra de Dios y responder a estas preguntas, a estas interrogantes que tenemos como mujeres. Y qué lindo, ¿no? Saber que la palabra de Dios viva y eficaz en esta mañana, en el lugar donde estamos, puede hablar a nuestras vidas. Y bueno, vamos a comenzar respondiendo qué es la iglesia, qué es su comienzo y qué es la iglesia local para cada una de nosotras. Y según se puede entender, al estudiar la Biblia, la Escritura, de una manera sistemática, la iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Esta definición entiende a la iglesia constituida por todos los que son verdaderamente salvados. Y Pablo dice, y me encanta cómo Pablo lo describe en Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Un texto muy conocido. La Biblia utiliza diferentes expresiones para definir y describir
al conjunto de creyentes, con cada una de ellas resaltando ciertos aspectos puntuales. Así tenemos varias imágenes, como un cuerpo, una familia, un pueblo, un rebaño, una vid, un edificio, una esposa, por nombrar los más conocidos. Pero la expresión más básica que nosotras conocemos es la iglesia. La Biblia llama eclesia en esa palabra en griego, al conjunto de cristianos. Y esta palabra pasó al español como iglesia. De modo general, se refiere a una asamblea, una congregación, un grupo de personas convocados, pero bíblicamente su significado es más puntual. Y eso lo vamos a ver, y las invito a acompañarme, un texto que cada vez que lo leo y lo vuelvo a leer, me encanta, porque es lo que nos dice en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así podemos notar que la iglesia de Cristo es una asamblea de personas llamadas por Dios. ¿Qué dice? Es un linaje escogido, separadas del pecado, una nación santa, los llamó de las tinieblas y que tienen un propósito para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Es una de las definiciones esenciales y simples que abarca el aspecto de la iglesia. La iglesia de Jesucristo fue una unidad cuidadosamente organizada, la cual se compara, con un edificio que se edificó sobre el fundamento, como lo dijo nuestra hermana Margarita, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, como nos dice Efesios 2:20. ¿Cómo fue la vida de estos primeros creyentes? Y cuando me remonto y pienso en este pasaje que vamos a ver ahora, en Hechos 2, me recuerdo cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico en Argentina, y hablábamos y pensábamos en cómo era la vida de estos primeros cristianos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 43 en adelante. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanas, la iglesia pertenece a Cristo. Jesús vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido, a ti y a mí. Él pagó el precio por nuestro rescate de acuerdo al plan de Dios. Y no lo vamos a leer completo ahora, pero tú puedes buscar en el libro de Juan, capítulo 17. Ahí hay mucha especificación de lo que Cristo vino a hacer. Con su sangre nos redimió, los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia existe por la obra de Jesús.
Número 2, la iglesia responde en fe. Ser parte de la iglesia de Cristo significa confiar en la obra redentora de Jesús de todo corazón. También significa confesar que Él es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Pero no solo una confesión de labios, sino también una confesión por medio de una manera de vivir. Nadie puede pretender ser parte del pueblo de Dios y todavía anda en tinieblas. En 1 Juan 1:6, muy conocido, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces la iglesia confiesa y practica su fe en Jesús. La iglesia es una, a pesar de las diferentes ramas, las denominaciones. Los salvos pertenecen a un solo cuerpo y un solo Señor, como también comparten una esperanza, comparten una fe y un bautismo, como nos dice Efesios 4, del 4 al 6. La iglesia es santa, porque Dios la llamó para sus propósitos. También es santa porque los creyentes deben reflejar con sus vidas a su Padre Celestial. Y eso lo vemos en 1 Pedro 1, 15 al 17. Primera de Pedro 1, 15 al 17, que nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Wow, qué impactante la palabra de Dios, ¿no? Me encantó esto en este pasaje, esto último: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, desde el momento que hemos sido salvas, desde el momento que el Señor ha transformado nuestras vidas. Debemos permanecer en ese temor. La iglesia es universal, hermanas, porque sus miembros se extienden por todo el mundo. El pueblo de Dios ya no está limitado a una etnia, a una nación específica, sino que a todas las naciones, pueblos y familias de la tierra, Dios ha elegido a un pueblo para sí. Y vamos a Apocalipsis, y con eso ya voy terminando, 7:9. ¿Qué nos dice Apocalipsis 7:9? Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa es la iglesia universal. Esas somos nosotras. Ahí estamos. Gloria a Dios por eso. Que el Señor les bendiga. Gracias. Sí, sigue Margarita, sigue. No me pude desmutear, pero gracias, Pauli, por recordarnos esas verdades bíblicas. La iglesia pertenece a Cristo, la iglesia responde en fe, la iglesia es universal. Y yo estoy segura, ¿no?, que Margarita se muteó de nuevo. Ok, ahí. Bueno, como decía, gracias, Pauli, por recordarnos todas estas verdades bíblicas y decía que cuando los cristianos somos salvados, no se espera que luego continuemos solos, ¿no? Yo estoy segura que Jesús nunca pretendió que viviéramos la vida cristiana sin el apoyo de creyentes de pensamiento similar, ¿no? Él siempre quiso esa comunión
de su cuerpo, que es la iglesia. Gracias, Pauli, nuevamente, y continuamos. Y podemos decir que desde el inicio de las escrituras vemos al hombre y a la mujer en una relación complementaria, ¿no? Y en la sabiduría de Dios les otorgó a cada uno un rol diferente. Y aquí viene la pregunta para mi querida Maribí. ¿Cuál es nuestro rol como mujeres dentro de la iglesia? Hola, queridas hermanas, buenos días. Para las que me conocen, soy Maribí, para las que no, igual. Nosotros tengo el privilegio de servir junto con mi esposo, Steven Recalde, al Señor a tiempo completo en el norte del Ecuador. Y quiero decirles que esta mañana yo me siento muy honrada con su presencia. Y me siento muy feliz de poder estar con ustedes esta mañana porque sé que su palabra está hablando. Si es que escuchan tal vez un ruido por ahí, yo vivo en la iglesia y justo ahora están practicando la alabanza, pero esperamos Dios mediante que no se escuche nada, ¿sí? Ahora sí, claro, como Margarita preguntó, ¿cuál es nuestro rol como mujeres, sí? En la iglesia, en el mundo, en la sociedad. Y quiero decirles que como mujeres tenemos un propósito y un llamado eterno en Dios. Él, en su infinita gracia y su infinita misericordia, nos hace ser partícipes de su obra. Y como primer punto, como Margarita mencionó, Dios creó al hombre y a la mujer. A su imagen, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y si nosotros nos detenemos a pensar por un momento, la imagen de Dios está en nosotros. Es guau, cómo Dios nos hace y cómo Dios nos ha creado a su imagen. Y Dios en su infinita sabiduría nos otorga a cada uno, hombre y mujer, roles diferentes en su creación. Al hombre como líder, como siervo, y a la mujer como ayuda idónea. Los dos tenemos el mismo valor para Dios, pero con distintas funciones. Si nosotros vemos incluso nuestros cuerpos, podemos notar la diferencia. Somos diferentes, físicamente somos diferentes, no se diga sentimentalmente, ¿no es cierto? Nosotras como mujeres somos diferentes a los hombres, pero Dios nos ha creado así, diferentes, pero para complementar, para su obra, para su reino. Ahora, si nosotros podemos ver que esto no nos hace ni de más ni de menos valor. Ahora el mundo quiere meter ideas, corrientes humanistas para desviarnos del profundo propósito de Dios en su creación. Ahora podemos ver que cuanto más yo aprendo del diseño de Dios para nosotras las mujeres, más me doy cuenta y más reconozco que se requiere en este mundo, en esta generación, de mujeres valientes, de mujeres fuertes, que vivan como Dios quiere que vivamos. Yo estudio psicología y a mí me enseñan muchas idealistas, muchas corrientes que son humanistas, centradas en Dios, que dice, tú puedes, tú eres el único dueño de tu vida, pero esas son erróneas y esas corrientes van en contra de la palabra de Dios. El Señor nos llama a vivir su diseño, porque a veces es muy fácil seguir la corriente de este mundo, la corriente cultural. A veces nos dejamos llevar. Como mujeres, a veces nosotros somos muy emocionales y nos dejamos llevar por esta corriente del mundo. Pero queridas hermanas, nosotras necesitamos estar dispuestas a nadar contra la corriente, a luchar por la verdad de la palabra de Dios, que abracemos y vivamos lo que creemos, queridas hermanas. Y yo quiero hoy leerles un versículo que está en su palabra. Podemos ir al capítulo de Efesios, versículo 2, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Por favor, hermanas, quiero que me acompañen. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice así: porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Qué profundo es esto. Somos hechuras suyas, creadas en Él, Señor, para un propósito que es para buenas obras.
Y esto es interesante porque Santiago también nos dice que nuestra fe sin obras está muerta. Queridas hermanas, que nuestra vida refleje lo que creemos en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Qué importante es reflejarlo en la iglesia de Cristo. Como Pablo nos enseñaba, la iglesia es puesta por Cristo. Que nuestra vida refleje lo que creemos en nuestro entorno. Vamos también ahora al libro de Filipenses, un librito más adelante. En Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y esta vez voy a leer en la versión NBI. Eso es un poco más, es diferente, ¿no? Un poco. El versículo 15 nos dice, para que sean intachables y puras, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. ¡Wow! Su palabra dice que esta generación es torcida y depravada. Pero al principio nos dice que nosotros seamos intachables y puras, hijas de Dios. Es interesante también que en esta generación, yo cuando abro las redes sociales, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa muchas veces, yo abro las redes sociales y empiezan a salir noticias de este mundo, maldades, violencia, ahora con estas corrientes que les comentaba que son idealistas, humanistas, dicen, no, las mujeres, el feminismo, van en contra de los hombres, incluso van en contra de la vida misma, y con estas corrientes del aborto. Vivimos en una generación torcida y depravada, como dice su palabra. Pero ¿cuál es nuestro rol como mujeres? Vivir la feminidad bíblica. Nuestro rol como mujeres es un concepto hermoso. No dejemos que esta generación destruya este concepto de Dios, poniendo ideas que van en contra de su palabra. Nuestro rol como mujeres implica una labor hermosa, honrosa y llena de propósito para esta vida. No solo impacta nuestro entorno, y eso me gustó mucho porque cuando empezamos decían, detrás de cada mujer hay una familia. Y es verdad. Usted está ahí ahora escuchando la palabra de Dios, pero ahí está su familia, sus hijos, su esposo. Necesitamos vivir y ser mujeres que impacten su entorno, que impacten también su familia y también su vida y su iglesia para las generaciones venideras. Y vamos a leer otro versículo que está, ahora vamos a regresar al libro de Efesios, ¿sí? Un librito antes. Y vamos a buscar el capítulo 5, versículo 8 al 10. Y esta vez voy a leer otra vez en NBI, la versión, y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Qué profundo que Dios cada vez en su palabra nos recalca que vivamos según lo que es agradable al Señor, según lo que es su verdad, con toda bondad, con toda justicia y verdad. Si vivimos como Dios lo quiere, vamos a asegurar el legado de nuestra fe, el legado de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se transfiera de una generación a otra, porque detrás de usted hay una familia, hay hijos que están ahí aprendiendo de la palabra del Señor por medio suyo. Ese es nuestro rol como mujeres, a avivar los espíritus, avivarlo del espíritu de sus hijos, que sus hijos acepten al Señor Jesús y crean su palabra. En esta generación, como ya les digo, hermanas, que cada vez estamos más mal. No busquemos, hermanas, querer impactar a las plataformas visibles. No busquemos querer ser vistas por alguien más si nosotros estamos ahí en nuestro hogar. En nuestro hogar es donde debemos impactar y también en nuestra iglesia. No busquemos poder o reconocimiento social porque esta cultura a eso nos lleva.
¿Qué dice? El que más tiene, el más rico, es el que tiene millonario, famas. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Nos dice que vivamos como mujeres que llevan y viven su palabra. Y termino con un versículo que está en 2 Corintios, ahora ya no está un libro más adelante, sino varios libros atrás. Vamos a 2 Corintios 4:18. Y este versículo es muy crucial porque nos dice cómo debemos vivir como mujeres. Y en Reina Valera, voy a leer la versión Reina Valera, y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! Dios es muy clara y por eso tenemos que tener hambre de su palabra, porque ¿qué nos dice aquí? No busquemos ser vistas, busquemos las cosas que no se ven, pues las que no se ven son eternas. Y Dios nos llama a vivir esa feminidad, a no dejarnos llevar por la corriente y a poder ser mujeres que amen a Dios, amen a sus familias, amen a sus esposos y vivan su palabra. Muchas gracias, queridas hermanas. Gracias, querida Mariví, gracias por recordarnos eso también y me encanta esa frase, ¿no? Para mí es dulce, ayuda idónea, ¿no? Y ahora vemos con las ideologías de este mundo que tratan de destruir realmente ese diseño de Dios. Y tú también decías, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que somos hechura suya. Qué hermoso, ¿no? Para vivir esa feminidad bíblica, ese propósito por el cual fuimos creadas y que realmente impacten a las generaciones futuras. Porque eso es lo que nosotros queremos, que dejar ese legado en nuestros hijos y que pasen de generación en generación. Y con esto en mente, mi querida Blanqui, quisiera preguntarte, ¿cuál es nuestra responsabilidad si yo entiendo mi rol? Bienvenida. ¿Cómo les va? Muy buenos días. La verdad que es un gusto, un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Yo soy de Córdoba, Argentina. Estoy casada con Jorge hace 13 años y tenemos 2 pequeños, un varón de 10 y una niña de 6 años. Y bueno, participo en el Ministerio de MAC y para mí ha sido tan alentador y tan desafiante, ¿no? Poder seguir creciendo juntas en la palabra de Dios. Y como me preguntabas, Margarita, si yo entiendo mi rol, ¿cuál será mi responsabilidad? Y la verdad que la Biblia es tan clara y tan precisa que no hay forma de errarle. Si yo la conozco, si yo la comprendo y si yo tengo la intención de ponerla en práctica. Y vamos a hacer un paralelismo entre Tito 2 y Primera de Pedro 3. ¿Sí? Vamos a ir entre esos dos libros y vamos a ir viendo qué es lo que Dios nos dice de manera clara y precisa para que nosotras podamos cumplir con ese rol, esa responsabilidad en el servicio en la iglesia. Y vamos a empezar con la primera. Yo anoté varias palabritas, puse la palabra mujer y fui anotando algunas palabras claves, y una de ellas es que Dios nos llama a ser modestas. ¿Y qué significa ser modestas? Y fui al diccionario y me puse a indagar y me puse a investigar. Y modesta significa ser una persona humilde, ¿sí? Ser una persona que no tiene vanidad, ser una persona recatada, decorosa, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que seamos mujeres modestas. ¿Y cómo yo voy a enseñarles a otras mujeres? Primero lo tengo que vivir yo en mi vida, ¿sí? Con mi ejemplo yo voy a enseñar, ¿sí? No hace falta que yo esté parada en un púlpito frente a un grupo de mujeres enseñándoles este tema. Con mi ejemplo yo voy a hablar, ¿sí? Dice que las acciones hablan más fuerte que las palabras, ¿no? Entonces, el primer punto es que Dios nos llama a ser modestas. Y vamos a ver un texto en Tito, como les dije, vamos a ir en Tito y Primera de Pedro. Dice en Tito, las invito a leer capítulo 2 y vamos a leer el verso 3. Dice, a las ancianas
Dice, enséñales que sean reverentes en su conducta. Dice, no calumniadoras ni adictas a mucho vino, ¿sí? Y ahí la palabra que está mencionando, que seamos reverentes, que seamos modestas, que seamos mujeres que con nuestra conducta, que en nuestra presencia podamos reflejar la presencia de Dios. Y yo pensaba muchas veces la modestia, ¿sí? O la reverencia se ve en nuestro exterior, ¿sí? Cómo vestimos, cómo nos comportamos, cómo tratamos a las personas. Y no significa mucho cómo yo esté vestida, porque yo sabía asistir a una iglesia donde se acostumbraba que las mujeres usaran faldas, usaran polleras, no sé cómo le llaman en algunos países. Y yo decía, no tiene nada que ver que la mujer venga con una falda o con una pollera a la iglesia, reflejando por ahí algo exterior, si su corazón no está conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Muchas veces vemos una imagen por fuera, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que hay en mi corazón, esa modestia, esa reverencia que Dios me pide, reflejarla en mi exterior, ¿sí? Nuestra forma de vestir. Muchas veces pensamos que tenemos que vestir anticuadamente y no es necesariamente así. Yo puedo estar vestida a la moda, con colores actuales, pero siempre guardando esa reverencia y esa modestia. Entonces, vamos a ir a otro pasaje en Primera de Pedro, como les dije, Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3, y vamos a ver el versículo 3 al 5. Dice, Primera de Pedro 3, 3, 3. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos, dice, las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Nos dice Pedro, que tu belleza sea la interna, la de un espíritu suave, la de un espíritu apacible, ¿sí? Así que Tito y Pedro nos están invitando, ¿sí? A guardar esa modestia, a guardar esa reverencia. Dios nos marca esto puntualmente, marcarlo, enseñarlo con mi ejemplo, primeramente, ¿sí? Otra de las cosas que nos desafía Dios es a ser mujeres sumisas. Vamos a volver a Tito, ¿sí? Y en Tito vamos a leer, y vamos a decir antes algo con respecto a la sumisión. Como decía Mariví, en estos tiempos de esta corriente de la feminidad incorrecta, no bíblica, sino el feminismo que el mundo nos impone, que nos está ahí presionando todo el tiempo, nada tiene que ver con lo que la Biblia dice en cuanto a la sumisión, ¿sí? Y tenemos que entender la sumisión como la palabra correcta, que es ponernos bajo la autoridad o mando de otra persona por amor y por obediencia, ¿sí? Primeramente a Dios y luego las que estamos casadas a nuestros esposos, a las que están solteras y viven en la casa de sus padres, a sus padres, ¿sí? Entonces, Dios nos marca que debemos ser mujeres sumisas, ponernos bajo el mando de otra persona por amor y por obediencia, ¿sí? Y sumisión está tan mal interpretada esta palabra hoy en día que por ahí se malinterpreta y sumisión no tiene nada que ver con hostilidad, con esclavitud, con violencia, ¿sí? Con sufrimiento, con maltrato, está muy lejos de ser la palabra correcta. Sumisión es ponernos bajo la autoridad o el mando de otra persona por amor y por obediencia, ¿sí? Primeramente a Dios. Decíamos, vamos a leer en Tito, ¿sí? Capítulo 2, dice el versículo 5. Dice, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Miren si esto tendrá importancia, ¿no? Mi sumisión, ¿sí? La actitud de mi corazón, como decíamos antes, tiene que primero estar en mi corazón para después poder manifestarse en el exterior.
Y dice, si yo no soy una mujer sumisa, estoy haciendo que la palabra de Dios, que su mensaje, su verdad, sea blasfemada. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces dijimos, modesta, sumisa, consejera, ¿sí? Dios nos manda a ser mujeres consejeras, que llevemos la palabra de Dios a aquellas mujeres que están necesitando el consejo en el momento y de la forma adecuada y correcta. ¿Cómo lo debo hacer? Primero debo escuchar a la mujer que viene a hablar conmigo, ¿sí? Debo escucharla, debo darle el tiempo, debo darle el espacio, dejar que ella se exprese. Si quizás estoy apurada o no la puedo atender, decirle, mira, te voy a hacer una llamada, te voy a visitar, darle el espacio para primero escucharla, porque tenemos la mala costumbre de por ahí escuchar que nos preguntan o nos piden un consejo y ahí nomás emitir la palabra. Y tenemos que pensar muy bien, hermanas, qué es lo que vamos a aconsejar, qué es lo que vamos a decir. Y todo el consejo tiene que estar basado en la palabra de Dios, no en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que me pasó, en mi experiencia. Quizás eso lo pueda compartir, pero el consejo tiene que estar centrado en la palabra de Dios. Vamos a leer rapidito antes que se me termine mi tiempo, Proverbios 2:6. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, todo el consejo que yo dé a las mujeres, a los niños, a las adolescentes, a las jovencitas de la iglesia, deben estar basados en lo que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios dice. Y por último, vamos a ver que tenemos que ser ejemplo, ¿sí? En todas estas características que hemos visto de la modestia, la sumisión, ser buenas consejeras, debemos ser ejemplo. Nosotras nos debemos poner primeramente como ejemplo, ¿sí? Y eso la verdad que es un desafío, porque nosotras sabemos que todo el tiempo estamos siendo observadas, ¿sí? Por nuestros hijos, si tenemos, por nuestro esposo, por la gente de la iglesia. Y dijimos que todo esto no hace falta que yo lo enseñe desde un púlpito a un grupo de mujeres. Lo puedo enseñar día a día a través de mi ejemplo y en el lugar donde Dios me coloque, ¿sí? El ejemplo, Tito 2:7, avanzo con esto último, dice, con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo, dice, en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, ¿sí? Entonces, la Biblia nos anima en Tito 2:7 a ser ejemplo en todo. Y por último lugar, tener un corazón rendido a Dios, ¿sí? Que nuestra comunión con Dios sea permanente, sea constante, ¿sí? Sea de todos los días, de estar dependiendo del Señor. Y muchas veces este mundo, este sistema nos oprime, nos saca de foco, pero debemos estar siempre con esa disposición de corazón, ¿sí? De tener esa comunión permanente con Dios. Entonces repasamos para terminar. Dios nos pide en Tito, en Pedro, en su palabra, que seamos mujeres modestas, que seamos mujeres sumisas, que seamos mujeres consejeras, de ejemplo y rendidas al Señor. Muchas gracias. Gracias, mi querida Blanqui, por recordarnos realmente cuál es nuestro rol, ¿no es cierto? Ser humildes, ser de ejemplo, ser esas mujeres sumisas que realmente lo hacemos por amor, primero a Dios. Gracias, Blanqui. Y aquí terminamos nuestra primera ronda de preguntas, así es que doy paso a mi querida Sandrita. Gracias, Margarita, y que esta palabra sea entrando a lo profundo de nuestros corazones. También yo quiero hacerte la invitación al taller, a las conferencias que tenemos los días martes. Y para eso yo quiero recordarte donde en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 8, hay una historia donde Felipe estaba recorriendo y evangelizando y de repente Dios le empieza a mover a cierto lugar y se encuentra con un hombre que era etíope. Y este hombre etíope, qué casualidad, estaba leyendo lo que ahora nosotros llamamos la Biblia. ¿Y qué estaba leyendo? Entonces Felipe es impulsado por el Espíritu Santo a preguntarle, ¿qué es lo que lees? Y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y el hombre le dice, ¿cómo voy a entender si a mí nadie me explica?
Y por eso yo te quiero invitar a las conferencias de los martes, porque si eres una mujer de la palabra que la lees, tú necesitas a alguien que te explique. Y para eso está la iglesia, pero también grupos como estos, donde como mujeres podemos ser edificadas en la palabra de Dios y tenemos ese recurso de alguien que nos explique la palabra de Dios. Créeme, vas a crecer espiritualmente, vas a madurar, vas a ser edificada y esa es la invitación que te hago. Si tú no tienes cómo acceder a los links el día martes, hora de Ecuador, 6 p.m., conéctate con la persona que te invitó y así tú puedes conectarte y vas a ser... tu vida va a ser transformada, porque nunca llegamos al momento en que ya estamos completas y plenas y no nos falta nada. En este caminar hasta que lleguemos a la presencia de Dios, vamos a necesitar esa transformación constante. Por eso te invito a las conferencias de los martes, comunícate y recibe esos links y sé grandemente edificada. Ahora le doy paso a Margarita para el segundo bloque de nuestro taller. Gracias, Sandrita. Realmente, como decía ella, yo soy una de las beneficiadas del Grupo MAG. No saben cómo he crecido, me falta mucho, pero soy tan agradecida al Señor por estas mujeres que Dios ha utilizado y sigue utilizando. Y bueno, vamos con la segunda parte del taller, únicas en la iglesia, en el servicio, ¿no? Y como sabemos, el ejemplo del Señor Jesucristo y su mensaje principal en el caminar en esta tierra siempre fue el servicio. Y en la Biblia dice que Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Y hay una frase que me encanta, que siempre está en mi mente y dice, la grandeza está en el servicio. Con este pequeño preámbulo, quiero preguntarle a mi amiga Paulina desde Costa Rica, ¿tenemos oportunidades de servir? No sé. Yo creo que después de todo lo que hemos escuchado, realmente ha sido una bendición la exposición de la palabra de Dios. Y como mujeres tenemos tantas oportunidades y bendiciones de servir en la iglesia local. Y yo al comienzo hablé de la iglesia y la palabra es eclesia, sacadas o salidos afuera. Vivimos en un mundo caído, como escuchábamos recién por Maribí, donde los roles se han distorsionado y muchas cosas se han distorsionado. Entonces, si somos iglesias sacados afuera, nosotros tenemos tanta oportunidad de servir al Señor por medio de la iglesia local. Vamos a ver algunas cosas que podemos hacer con respecto a este tema, ¿no? Tenemos demasiada oportunidad. Podemos servir en nuestro hogar, como decía Blanquita y Maribí, a nuestros esposos, a nuestros hijos, las solteras que viven con sus padres aún, y donde estemos en la iglesia local hay mucha oportunidad. Con mi esposo hemos trabajado y servido al Señor durante tantos años en la iglesia local, en misiones, en todo lo que sea. Entonces yo he tenido, gracias al Señor, demasiada oportunidad. Y si hay algo que he aprendido en los últimos años, y eso se va ganando con también la experiencia, aprendiendo de los errores, que hay mucha oportunidad de servicio y ser intencionales. Yo he contado muchas veces que el ser intencional significa que si yo voy al hospital y estoy con alguien sentada a mi lado, yo tengo oportunidad de hablar y de compartir. Si yo voy en un bus y voy con alguien a mi lado, tengo oportunidad de hablar. La última vez cuando fuimos a la playa había un señor ahí que cuidaba y yo tuve oportunidad de compartir. Porque la palabra del Señor no está presa. Y nosotras como mujeres en cualquier momento, en cualquier lugar, nosotros tenemos oportunidad. Y como hijas de Dios es vital importancia que fomentemos nuestras convicciones basadas en la verdad de Dios, como recién escuchábamos a nuestras hermanas. La única verdad que nos hace libres, su palabra, debemos ser testigos
y anunciar a otros que su verdad es lo único que puede traer libertad. Y hermanas, estamos viviendo en un mundo caído, cada vez se ve peor el panorama, pero aquí el Señor nos tiene aún para hacer luz, para hacer ese faro, como lo dije anoche, ese faro que alumbra en las tinieblas. Para eso somos nosotras. Tenemos un rol que jugar en la historia de la redención, sirviendo de modelo y de maestras del bien a los que vienen detrás para apuntar ¿a quién? A la gloria de Dios. Cuando las mujeres realmente se consagran, se unen y llevan a cabo sus labores particulares de acuerdo a su diseño, como lo vimos con Maribí, en sus familias, como lo vimos con Blanquita, y dentro de sus congregaciones, porque cada una tenemos una iglesia local, nosotras podemos contribuir a fortalecer, a estabilizar la iglesia y reflejar un testimonio que puede transformar al mundo. Y yo creo que esa es una de las cosas que está faltando. Y la pandemia ha revelado mucho de eso en la iglesia local. Es urgente que las que hemos sido salvadas por la sangre del Cordero, pongamos manos a la obra, comenzando por consagrarnos a nivel personal, cuidando nuestra manera de vivir, apoyando a la iglesia en nuestro servicio desinteresado. Y como dice la palabra de Dios, no viviendo como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La vida es muy corta de este lado del cielo en comparación con lo que será la eternidad después de partir del escenario de este mundo. Ustedes no se dan cuenta, cada día. Yo, me parece que fue ayer que me casé y ya voy para 31 años. Me parece que fue ayer que tuve a mi hija más pequeña y ya cumplió 30 años. Y yo digo, ¿cómo pasó el tiempo? El tiempo pasa rápido, hermana. Y cuando uno se da cuenta que la vida terrenal es muy corta en comparación con la eternidad, debemos aprovechar el tiempo. Y también debemos reconocer que estamos en una batalla y no queremos perdernos el privilegio de ser parte de esta gran misión de unirnos al ejército de Dios en nuestra iglesia local, de ser una sierva en la viña y de colocar con su grandioso plan para la humanidad, para la gloria de su nombre. Y te voy a hacer algunas preguntas. ¿Conoces el plan de Dios para ti? ¿Has abrazado el diseño de Dios para ti como mujer? ¿De qué formas estás usando tu vida, tus dones para servir en la iglesia local, en la área que Dios te ha llamado a servir como mujer? ¿De qué forma has sido tentada a demandar o buscar ser reconocida? ¿Qué pudiéramos hacer diferente? Vivimos en una era, como ya lo hemos dicho, de distorsión, en un mundo caído que cada día va de mal en peor. Y quizás ningún otro caso sea tan evidente como es el caso del diseño de la mujer. El asalto a la feminidad, como lo dijo recién Maribí, es mucho más que un enfrentamiento de cultura. Se trata de una batalla a nivel espiritual que ataca la misma creación de Dios. Vivimos en un mundo que está viciado de conceptos erróneos acerca de la mujer, de su rol en la familia, en la sociedad y aún dentro de la iglesia. Recuerden, Satanás vino a hurtar, a robar, matar y destruir. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando nosotros realmente tenemos en nuestra mente que no ignoramos sus maquinaciones, el enemigo ha ido tocando cada parte hasta destruir la familia. Y él sabe que si destruye una familia, destruye vidas.
destruye vidas, y es lo que estamos viendo hoy en día. El Señor nos manda en su palabra a enseñar, a instruir a otras mujeres cómo conducirse en las diferentes esferas de la vida. A través de un ministerio de mujeres tenemos la oportunidad de animar a otras mujeres a conocer al Salvador, abrazar y vivir el evangelio de una forma práctica. Para que el discipulado sea efectivo, la iglesia local ya no nos permite conocer de cerca las necesidades, la iglesia local nos permite conocer las necesidades de las personas de una manera más cercana. Podemos conocer las fortalezas, podemos conocer las debilidades cuando nos involucramos en la vida de otras personas y podemos ayudarlas a caminar con Cristo. Qué bendición rodearnos y disfrutar de la comunión con mujeres comprometidas y consagradas que nos estimulan a crecer. Dios quiere que seamos de influencia para otras mujeres, hermanas, y que juntas podamos proclamar o declarar en medio de una sociedad impregnada de conceptos erróneos y de mentiras. Y en el Salmo 119, 160 nos dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Cuando conocemos la Escritura, cuando conocemos al Dios de la Escritura, nosotros podemos realmente ser esas mujeres intencionales que podemos realmente alumbrar en el lugar que a cada una nos tocó. A mí me tocó aquí en Costa Rica, donde somos misioneros hace 16 años, San Francisco de los Ríos, pero tal vez yo he ido a algún lugar fuera del área donde vivo y yo puedo ser luz. Lo que Dios ha hecho en nosotras es lo que nos anima a querer servirle. ¿Qué hizo por nosotras? Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora nuestras vidas le pertenecen a Él y sirven para darlo a conocer. Y quiero animarte a no esperar que haya una vacante en el área donde más cómoda te sientes. Te sorprenderás de lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu corazón al servir en un lugar donde requiera que mueras a ti misma. Quizás puedes visitar a una mujer enferma, orar por ella, visitar a una viuda, acompañarla a hacer alguna diligencia, como decimos en Chile, o un mandado, como dicen aquí en Costa Rica. No sé cómo lo dices en tu país. Invitar a comer a una nueva familia de la iglesia, incorporarlos. Puedes organizar una lista de comida con varias mujeres para llevarle de comer algunos días a una mujer que acaba de dar a luz, o puede que esté recién operada. Ser prácticas. Puedes invertir tu vida en otras mujeres que necesitan aprender de los caminos de Dios. Tantas y tantas y tantas oportunidades, amadas hermanas, tenemos como iglesia, tú y yo. Hermana, no siempre el servir será fácil. Requiere humildad, tomar iniciativa, tener tiempo, mucha oración, estar llenas de la palabra para no perder de vista para qué y para quién lo hacemos. Es un sacrificio que agrada a nuestro Padre. Y dice Hebreos 13:16, y no olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que no tenemos que irnos muy lejos para servir a nuestro Dios. Justo en nuestra iglesia local hay muchas oportunidades para que otros conozcan más a Dios a través de nuestro servicio. Y hermanas, cuando nosotras cumplimos nuestro rol, tenemos iglesias sanas. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas. Gracias, querida Pauli, por hacernos ver ese abanico de oportunidades que tenemos para servir en nuestra iglesia. Y como tú decías, es urgente que nosotros, cuando hemos sido salvas, tenemos que realmente consagrarnos personalmente a Cristo y apoyar y servir a la iglesia desinteresadamente. Dios nos ha dado dones, talentos, no para nuestro bien, sino para el servicio y el bien de los demás.
Y así continuamos preguntándoles, y aquí voy con Blanquita. Hay tantos ejemplos bíblicos en la Biblia acerca de mujeres que han hecho el bien, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ¿tú nos puedes hablar de algunos ejemplos bíblicos de mujeres en el servicio, Blanqui? Sí, es hermoso ver cómo Dios ha dejado registrado en su palabra ejemplos de mujeres que le han servido, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de una mujer que quizás no es muy mencionada por ahí en estudios o mensajes, pero relatan 2 o 3 versículos de ella que dicen algo precioso. Las invito al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas 2, 36 al 38. Dice, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y noche oraba a Dios con ayuno y oraciones. Llegando, dice el versículo 38, en ese mismo momento Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, ¿sí? Es hermoso ver este ejemplo de Ana, que en estos poquitos versículos Dios deja registrado el servicio de ella. ¿Y ella cómo lo hizo? No lo hizo en un púlpito hablándole a un grupo de mujeres, en una reunión femenina, o quizás a un grupo en un discipulado. ¿Cómo lo hizo ella? Yendo, dice que todos los días ella iba al templo y dice que oraba y ayunaba, ¿sí? Y qué hermoso ver que podemos ser útiles al Señor sirviendo en esas pequeñas cositas, porque quizás anhelamos un ministerio público, quizás anhelamos hacer tal o cual servicio en la iglesia, pero Dios nos llama a tener ese corazón sensible para saber realmente lo que Él quiere que hagamos en su obra. ¿Qué hacía Ana? Oraba, ayunaba y hablaba a las personas, dice, acerca de Jesús, ¿sí? Ese era su precioso ministerio y ella lo desarrolló a lo largo de toda su vida, ¿sí? Porque fue casada solo 7 años y los demás años, hasta los 84 años, ella estuvo viuda, pero siendo fiel, ¿sí? Sirviendo al Señor en esto, orando, ayunando y hablando de Jesús. Tenemos otro ejemplo también bastante conocido en Lucas 10 de las hermanas, ¿sí? Marta y María, que eso sí son pasajes que por ahí escuchamos frecuentemente en diferentes estudios. Y vamos a leer en Lucas 10 del 38 al 42. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta dice que lo recibió en su casa. Tenía él de una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. ¿Sí? Y ahí, bueno, sabemos del relato de Marta, que iba, venía sirviendo, pero ellas fueron mujeres hospitalarias, ¿sí? Mujeres hospedadoras, mujeres que estaban dispuestas a abrir su casa para recibir a personas, ¿sí? Ellas tuvieron el privilegio de recibir a Jesús en su casa, pero así como a él recibían a otras personas y en su casa se hablaba la palabra de Dios, ¿no? Qué hermoso poder ser sensibles, como decían ahí las hermanas, que ya tienen preparado a quién van a hospedar cuando vayamos a la conferencia. Y qué hermoso tener ese corazón, porque habla de humildad, ¿sí? Habla de entrega, de poder dar lo que Dios me ha permitido tener abriéndolo a otros, abrir las puertas de mi hogar para que otro se sienta cómodo, como decía Pauli, quizás organizar algo en mi casa para poder compartir la palabra o para poder ser hospitalarios y hospedadores con otras personas. Entonces es hermoso ver que Marta y María tuvieron ese corazón dispuesto a servir al Señor y a las personas que iban a su casa. Tenemos otro en Hechos 9:36. Un poquito más adelante, Hechos 9:36, dice, había en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, ¿sí? Ella dice que se esmeraba, se esforzaba, ¿sí? Hacía un esfuerzo y dice que hacía buenas obras y dice que ayudaba a los pobres. No nos detalla acá cómo, quizás acercándoles algo de comida, quizás hospedándolos en su casa, no nos detalla la palabra, pero sí nos dice que ella tenía un corazón entregado a poder ayudar a las personas necesitadas, a poder esforzarse, esmerarse por servir al Señor, ¿sí? Qué hermoso ver todos estos ejemplos de estas mujeres preciosas que la Biblia deja registrado, que Dios nos deja estos claros ejemplos para que podamos seguir. Y vamos a ver el último, por amor al tiempo, lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3. Más que nada el 3. Filipenses 4. Vamos a ver la partecita final del 3 más que nada. Dice, nombra a Evodia y a Síntique y dice que ellas, el final del verso 3, dice, ellas han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Fueron mujeres que estuvieron ahí junto al apóstol Pablo y otros hombres más y otras mujeres más que servían, y dice que luchaban con ellos. No especifica cómo luchaban, pero sabemos que habrá sido orando, habrá sido ayudándoles para que la palabra siga avanzando, ¿sí? Qué hermosos ejemplos que la palabra de Dios nos deja para que podamos tener a mano, para que podamos recordar, para que podamos decir, y bueno, ¿cómo podemos servir al Señor? ¿Tiene que ser sí o sí desde un púlpito, enseñando a un grupo de mujeres, en un discipulado, en una reunión femenina? No necesariamente. Dios quiere ver ese corazón dispuesto, ese corazón que veíamos recién en Tabita en Dorcas, que decía esforzado, esmerado, ¿sí? Y poder servir al Señor con un corazón realmente consagrado a Él. ¿Cómo lo hizo Ana? Oraba, ayunaba, hablaba de Jesús. ¿Cómo lo hizo María y Marta? Siendo hospitalaria, siendo hospedadora. ¿Cómo lo hizo Evodia y Síntique? Dice, luchando para que el Evangelio siguiera corriendo. Y hay un montón de ejemplos más que Pablo registró de mujeres que ayudaron, ¿sí?, en la obra que él hacía junto a otros hermanos más. Es hermoso ver cómo estas hermanas sirvieron. Y yo ayer en el vivo que tuvimos contaba el ejemplo de una hermana de mi iglesia. Ella se llama Carlina, ¿sí? Es una hermana de edad avanzada. Quizás las fuerzas físicas no le dan para servir en algún servicio de la iglesia práctico, pero ella ora fervientemente por cada uno de los miembros de la iglesia, por cada ministerio. Ella está preocupada siempre en preguntarte en qué puedo orar, ¿cómo estás? Y te va anotando los motivos de oración. Y qué hermoso servicio, ¿no? El poder orar, interceder. Y quizás nosotras querramos un ministerio público, ¿sí? Pero ¿para qué es eso? ¿Para hacernos ver? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿A qué Dios nos está llamando en este tiempo a nosotras? Y que podemos observar estos ejemplos de estas preciosas mujeres. Gracias, querida Blanqui. Gracias realmente porque siempre en el servicio, la gloria no es de nosotras, la gloria es del Señor. Definitivamente. Siempre tener ese corazón dispuesto. Yo me acuerdo de Juan el Bautista. Él preparó el camino del Señor, pero nunca se llevó la gloria. Y él siempre estuvo consciente que solo a Dios, a Jesucristo, la gloria y la honra. Y bueno, para terminar ya este taller, únicas en el servicio en la iglesia, quiero preguntarle a mi querida Maribí, ¿somos humildes en el servicio? Otra vez, buenos días, queridas hermanas. Ya vamos avanzando. La pregunta es dura, ¿sí? Y quiero empezar con esta frase que es, el servicio no se trata de nosotras, sino se trata de Dios. Y creo que como seres humanos, todas hemos sentido orgullo en nuestro corazón. Alguna vez sí. A veces nos hemos sentido superiores a otros, o tal vez nos hemos sentido tan inferiores que no querramos ser usadas por Dios.
Busqué el término humildad en Google y quiero leerles lo que dice Google acerca de la humildad. Google dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias debilidades, como bajeza de nacimiento, de clase baja u origen pobre. Eso dice Google acerca de la humildad, pero ¿realmente es así? Muchas veces vemos a personas de escasos recursos y decimos, ¿no? Aquí en Ecuador, no sé si pasa en sus países, decimos, mira esa persona, qué humilde, pero solo porque tiene escasos recursos. Eso es lo que dice Google, de clase baja u origen pobre. Esas son definiciones un poco erróneas de lo que es la humildad. Puse también humildad en un comentario bíblico, ¿sí? Para ver qué dice el comentario acerca de la humildad. Y esto es lo que nos dice. La humildad no es el resultado de pensar mucho, la humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Se acerca un poco más a lo que de verdad es la humildad. La humildad no es el resultado de pensar menos de nosotras o de sentirnos inútiles o de sentirnos con baja autoestima o no querernos a nosotras mismas. La humildad es entender nuestra verdadera posición que tenemos delante de un Dios santo. Esa es la humildad. Es difícil entender para nosotras ahora en este mundo, como hemos dicho, mis queridas hermanas, la cultura, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que tener logros, tenemos que tener fama, tenemos que tener riquezas, pero yo vi un poco mi propia definición de humildad y les quiero decir, esta es mi favorita. Dice, la humildad no es pensar que nosotras somos menos, sino pensar menos en nosotras. Eso es interesante, la humildad no es pensar que nosotras somos menos, pobrecitas, sino es pensar menos en nosotras. Y quiero que veamos una historia bíblica así rapidito. En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Por favor. Y aquí vemos, ¿no? En mi Biblia tiene el título La petición de una madre. Si está en su casa ahí, léale la historia completa y yo le voy a resumir un poco. Vemos a la mamá de Santiago y Juan. ¿Quién era Santiago y Juan? Los dos, uno de los primeros discípulos que el Señor Jesús llamó a su servicio. Los dos habían visto realizar milagros, lo habían escuchado predicar sobre el reino de Dios. Ellos creían que un día Jesús iba a reinar como rey en su trono, pero la petición de la madre al acercarse a Jesús es interesante, que dice que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. No, más que centrarnos en la mamá, en esta mujer, vamos a centrarnos en lo que ella le pide. ¿Qué le pide? Le pide una posición de prestigio, una posición de poder, que es mis hijos, por favor Jesús, que cuando tú estés en tu trono, que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. Es interesante porque nosotras no somos diferentes a esta mujer. Muchas veces nosotras hemos pensado que merecemos más. Muchas veces hemos pensado, merezco tener un puesto más alto. Merezco ser vista por lo que hago. Yo acomodo las sillas y merezco que el pastor me mire o que el pastor me diga algo. No sé, yo creo que a todas nos ha pasado esto. Pero centrémonos aquí, ahora vamos a leer en lo que Jesús le responde a esta mujer. Qué sabio es el Señor Jesús, que Él responde en Mateo 28, vamos a leer estos 3 versículos, del 25 al, Mateo capítulo 20, del 25 al 28, y dice, voy a leerles en la versión NBI, y dice, Jesús los llamó y les dijo, como saben,
ustedes, los gobernantes de las naciones, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Margarita mencionó esta definición que Jesús mismo pone. El camino a la grandeza es el servicio. Solo Cristo es superior. Nosotras somos inferiores. Todas nosotras somos inferiores. Tenemos el mismo valor en Cristo, pero Cristo es superior. Cristo, al ser superior, Él nos da el mayor ejemplo de humildad. Parece contradictorio, pero Jesús nos da el mejor ejemplo de humillación y humildad. Queridas hermanas, no tenemos que llegar a nuestra iglesia y pedir una posición alta o pedir una posición de autoridad. Vivamos siguiendo el ejemplo de Jesús, de nuestro Señor Jesús, que Él vino a este mundo a la muerte en la cruz. ¿Qué muerte sufrió? La peor humillación en esa cruz ante todos. Con humildad, siempre Cristo responde a las personas y vemos en la Biblia aquí. Y quiero leer otro versículo que ahora el apóstol Pablo nos expresa. Seguimos en el Nuevo Testamento y vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Y este es el versículo que yo leí en el live para las que estuvieron. Y la palabra de Dios nos dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a nosotros mismos. Dios sabe en qué fallamos. Dios sabe que en alguna área de nuestra vida necesitamos humillarnos y ser humildes ante los demás. Dios sabe nuestro corazón y es interesante que la palabra de Dios nos expresa y nos dice: no hagan nada por humildad. Si vamos a servir en la iglesia, no hagamos nada por egoísmo, o por vanidad, sino consideremos a los demás superiores a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer lo que Jesús hizo en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Y les sigo leyendo en la versión NBI, es porque la tengo aquí físicamente. Y dice aquí: por el contrario, hablando del Señor Jesús, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue humilde en todos los aspectos y responde a la mamá de Santiago y Juan diciendo que el que quiere que Jesús no vino para que le sirva, sino vino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Y ahora quiero que nos hagamos, yo les voy a hacer las preguntas, quiero que nos respondamos estas preguntas allí donde está. ¿Buscamos nosotras ser grandes a través del servicio de la iglesia? ¿Queremos ser las primeras o vemos el valor en ser las últimas? Nosotras llegamos a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestro entorno, esperando ser servidas o esperando servir. Quiero leerles y citar una frase tal vez la conocen, es una mujer grande también de Dios, expositora de su palabra, se llama Nancy DeMoss, y ella habla también de la humildad. Y ella dice, voy a leerles específicamente cómo lo dice, nunca te pareces tanto a Jesús como cuando estás sirviendo, y nunca estamos lejos de Jesús como cuando estamos buscando tomar el control, o estar en la cima, o ser vistas. Queridas hermanas, el problema del orgullo es un gran problema y yo me siento muy indigna al poder
decir este tema de la humildad, porque todas fallamos y somos pecadoras y fallamos a nuestro Señor Jesús. Y el no tener humildad, el tener orgullo en nuestro corazón, es un gran problema con Dios y con nuestras vidas. Quiero que nos hagamos estas preguntas ya para terminar. ¿Hay alguna área de nuestra vida en la que nos sintamos tentadas a ser servidas en lugar de servir? Allí hay una área en la que me siento tentada a que me sirvan en lugar de servir. Ahora la respuesta de todas, yo creo que es sí. Tal vez sí, en nuestros hogares, tal vez tengamos esta tentación a no querer servir. Y luchamos con esto. Y lucharemos siempre, porque el que diga que es humilde es orgulloso, dicen algunas frases, ¿no? Pero Jesús, amadas hermanas, el Señor Jesús nos exhorta y nos anima esta mañana a poder servir en nuestras iglesias con humildad, siendo ejemplo de su amor, siendo ejemplo de su sacrificio, siendo ejemplo de su humildad hacia los demás. Ese es el cuerpo de Cristo. No que todas queramos ser manos, no que todas queramos ser pie. Yo creo que tal vez soy la boca porque siempre hablo. No. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Que cada uno, según la sabiduría de Dios, recibamos los dones que Él nos da y la pongamos a su servicio. Así somos el cuerpo de Cristo. Y hermanas, oremos para que Dios nos dé corazones serviciales, centrados en Cristo y centrados en los demás. A Jesús le debemos toda nuestra vida. A Jesús le debemos toda nuestra alabanza y a Él es toda la gloria y el poder. A Él es el que le servimos, a ese Dios santo, puro, todopoderoso. Y quiero terminar ya con el versículo de 1 de Pedro 5:6. Esta es en Reina Valera, ¿sí? Para algunas de mis amigas que tienen Reina Valera. 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Queridas hermanas, Dios sabe en nuestro corazón. Si somos maestras de escuela dominical o si servimos en el aseo de nuestra iglesia por muchos años, Dios sabe nuestro corazón. Y es a Él a quien le servimos. No es a los hombres. La iglesia no es una empresa en donde queramos escalar. Bueno, yo ya soy 20 años de creyente, ahora ya tengo que ser líder. No, la iglesia es de Dios. Y que el sacrificio del Señor en la cruz sea el motor para llevarnos a servir, para llevarnos a tener un servicio auténtico e íntegro dentro de la iglesia. No deseando ser superiores, sino deseando amar a los demás como Cristo ama a su iglesia. Muchas gracias, queridas hermanas. Gracias, mi querida Mariví, por esas preguntas tan confrontativas. Yo creo que cada una debemos autoexaminarnos y ver cómo estamos sirviendo en la iglesia, por amor o por brillar, ¿no? Y me quedo con algunas frases que decía Mariví que me encantan, que dice, el servicio no se trata de nosotras, sino de Dios. También decía que la humildad no es pensar que nosotros somos menos, sino pensar menos en nosotras. ¡Wow! ¡Qué profundo!, ¿no? Y considerando, como dice la palabra, a las demás como superiores a nosotras. Y yo diría aquí también Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, hermanas, por este precioso tiempo de este tema precioso, ¿no? Únicas en la iglesia, en el servicio.